La revolución de Gutenberg, el invento que transformó la humanidad. ¿Sabías que un solo invento puede cambiar para siempre el curso de la humanidad? Esta lección nos lleva al siglo XV para explorar cómo Johannes Gutenberg, a través de su invención de la imprenta de tipos móviles, no solo revolucionó la manera en que se distribuía el conocimiento, sino que también marcó el inicio de la modernidad. Su legado va más allá de la mecánica de la impresión, abrió las puertas a revoluciones culturales, científicas y sociales que moldearon nuestra civilización. Hoy, profundizaremos en esta trascendental etapa de la historia, examinando cómo la imprenta redefinió el mundo al desafiar el poder establecido, democratizar el conocimiento y desencadenar un cambio cultural irreversible. Para comprender la relevancia del invento de Gutenberg, primero debemos sumergirnos en su contexto. Europa, a principios del siglo XV, vivía en una época donde el acceso al conocimiento era un privilegio limitado a élites económicas y eclesiásticas. Los libros eran extremadamente escasos debido a su proceso de producción. Cada ejemplar era escrito y decorado a mano, un arduo trabajo llevado a cabo principalmente en monasterios y bajo el estricto control de la Iglesia. En aquella sociedad jerárquica y profundamente influenciada por la religión, los textos disponibles estaban relacionados casi exclusivamente con dogmas teológicos, dejando poco espacio para explorar otras disciplinas o para fomentar el pensamiento crítico. Acceder a libros, sobre todo para aquellos fuera del clero, era poco menos que un lujo reservado. En este escenario elitista, Johannes Gutenberg, un orfebre alemán nacido en Maguncia en 1398, concibió una idea revolucionaria: transformar la forma en que se producía el conocimiento. Inspirado por técnicas preexistentes, como los métodos de impresión desarrollados en Asia, Gutenberg innovó al diseñar la primera imprenta europea funcional con tipos móviles metálicos. Aunque en China y Corea ya se utilizaban sistemas rudimentarios de impresión, su alcance no había transformado el continente europeo. Este contexto nos revela dos aspectos fundamentales: el monopolio que las élites ejercían sobre el conocimiento y la necesidad urgente de un cambio que hiciera posible el acceso igualitario a la información. Gutenberg se posicionó como el pionero que conectó estas demandas con una solución práctica y trascendental. Aunque la imprenta no era completamente desconocida, Gutenberg llevó este concepto más allá al implementarlo con avances técnicos. Lo más innovador fue la creación de tipos móviles de metal reutilizables, mucho más duraderos que los tipos de madera o cerámica utilizados en Asia. Esta característica hacía posible reorganizar caracteres para imprimir diferentes páginas de texto, lo que optimizó el proceso y redujo sus costos significativamente. Además, Gutenberg desarrolló una tinta a base de aceite, mucho más adecuada para adherirse al papel y al pergamino. Finalmente, adaptó la mecánica de una prensa de vino para transformarla en una máquina de impresión eficiente. La culminación de todas estas ideas derivó en su imprenta funcional hacia 1440, sentando así las bases para una de las revoluciones más significativas de la historia. El primer gran logro de esta máquina fue la legendaria Biblia de Gutenberg, impresa en 1455. Este trabajo monumental, en 2 volúmenes y con más de 1200 páginas, demostró que fabricar copias múltiples de alta calidad y en un tiempo razonable era perfectamente posible. De las 180 copias originales, algunas aún sobreviven y son consideradas tesoros históricos que atestiguan esta gesta técnica. El impacto de la imprenta de Gutenberg fue tanto inmediato como duradero, marcando el inicio de una nueva era de progreso humano. En el plano social, vivió un fenómeno único: la democratización del conocimiento. Por primera vez, los libros dejaron de ser un privilegio exclusivo de las élites, lo que fomentó el acceso a la educación y permitió el incremento de la alfabetización, especialmente entre las clases medias emergentes. Este cambio no solo representó una mayor instrucción educativa, sino que también permitió la formación de una nueva clase intelectual. Personas comunes comenzaron a iniciativas en búsqueda del saber, sin depender de las instituciones eclesiásticas que hasta entonces habían monopolizado las fuentes de conocimiento. Por otro lado, la imprenta fue clave para la difusión de ideas revolucionarias. La Reforma Protestante es un ejemplo decisivo. Las ideas críticas de Martín Lutero se difundieron vertiginosamente gracias a los panfletos impresos. Este proceso socavó el monopolio de la Iglesia sobre la información y permitió que las ideas alternativas llegaran a una audiencia mucho más amplia. En cuanto a la ciencia, la imprenta contribuyó sustancialmente al renacimiento científico.
La posibilidad de imprimir y distribuir descubrimientos permitió a científicos como Copérnico, Galileo y Newton comunicar sus hallazgos, fomentando el intercambio de ideas y sentando las bases de la ciencia moderna. Es probable que, sin este desarrollo, muchos avances científicos se hubieran perdido o retrasado durante siglos. Además, la imprenta tuvo un gran impacto en la literatura y la cultura. Obras como las de William Shakespeare trascendieron las barreras sociales y geográficas, alcanzando públicos más amplios. Este fenómeno fomentó también la consolidación de lenguas vernáculas, que se fortalecerían como vehículos para la expresión literaria y cultural. A pesar de la magnitud de su logro, Johannes Gutenberg enfrentó numerosos obstáculos. Financió su proyecto con la ayuda de Johann Fast, un empresario que eventualmente reclamó su taller y derechos de impresión tras una disputa por el incumplimiento de pagos. Gutenberg, por tanto, perdió el control de su invento y pasó sus últimos años en relativa pobreza, sin poder conocer el extraordinario impacto que su innovación tendría en la historia. Sin embargo, su legado trascendió sus circunstancias personales. La imprenta dio paso a un apogeo cultural conocido como la Revolución del Conocimiento, un periodo en el que las ideas comenzaron a viajar con una velocidad inédita, marcando movimientos como la Ilustración, que abrazaba los ideales de la razón, el pensamiento libre y los derechos humanos. Para los amantes de la historia, la Revolución de Gutenberg nos plantea una reflexión clave: las grandes transformaciones suelen originarse de una combinación entre innovación y necesidad. Su invento no solo anticipó el futuro, sino que sembró las bases para el progreso humano tal y como lo conocemos. Desde el punto de vista histórico, aprender de la imprenta nos desafía a mirar la tecnología no como un fin en sí misma, sino como una herramienta catalizadora del cambio colectivo. Gutenberg nos recuerda que, incluso en épocas adversas, una idea bien fundamentada puede expandirse más allá de lo imaginable. También se presenta como un ejemplo paradójico de cómo muchos innovadores no viven para recibir el reconocimiento de su impacto. Sin embargo, este caso nos enseña que el verdadero éxito radica en la influencia duradera sobre las generaciones que vendrán. La imprenta de tipos móviles no solo marcó el inicio de la modernidad, sino que moldeó las bases de nuestra sociedad contemporánea. La educación universal, la libertad de prensa y el acceso al conocimiento tienen sus raíces en el taller de un orfebre alemán que, 500 años atrás, no temió soñar en grande. Hoy, en medio de la era digital, la revolución de Gutenberg adquiere una significancia renovada. Así como la imprenta transformó la humanidad, las tecnologías que utilizamos hoy están reconfigurando el mundo. Reflexionar sobre este legado nos invita a valorar cómo cada avance puede influir profundamente en el pensamiento humano, las estructuras sociales y la transmisión de ideas. Para los entusiastas de la historia, Johannes Gutenberg no es simplemente un inventor, sino un emblema de cómo un solo acto de innovación puede reverberar a lo largo de milenios. A través de su imprenta, el conocimiento rompió cadenas, viajó por el continente y se posicionó como el eje del progreso humano. Y hasta aquí la fascinante historia de la revolución de Gutenberg, un episodio que transformó el mundo y sembró las bases de todo lo que hoy consideramos moderno. ¿Qué opinas sobre el impacto de este invento? ¿Es comparable con las revoluciones que la era digital está consolidando? Déjanos tus comentarios y comparte este vídeo con otros apasionados de la historia. No olvides suscribirte al canal para más contenido histórico. Nos vemos en la próxima lección.